Hola a todos, bienvenidos una vez más a la historia de Uri y Tutieu. Tras unos días de calma en la granja, las tormentas vuelven a sacudir sus vidas. En la empresa Egan recibe duras críticas por retrasarse en la firma de un contrato importante, mientras que Lynn, por el contrario, gana la confianza de los directivos y es nombrada subdirectora. Al mismo tiempo, la madre de Uri llega hasta la granja acusando a Tutieu de retener a su hijo y de hacer que descuide sus responsabilidades profesionales. Ahora Uri se encuentra en una encrucijada. Debe elegir el amor sencillo y sincero que comparte con Tutieu, o volver al mundo empresarial que lo reclama con fuerza. ¿Qué camino tomarán ambos? Descubrámoslo juntos en este capítulo. En la granja, Uri y Tutieu comienzan el día como de costumbre sentados juntos para organizar las tareas que cada uno realizará. Entre risas y comentarios sencillos, se reparten las labores cotidianas, disfrutando de esa complicidad que solo se encuentra en la vida sencilla del campo. Sin embargo, mientras ellos saborean la tranquilidad del presente en la empresa, se está gestando una tensión cada vez mayor. Egan todavía no ha conseguido cerrar un contrato importante que llevaba semanas en negociación. Esta demora provoca la furia de la madre de Uri, quien lo reprende con dureza acusándolo de ser lento y poco resolutivo. Sus palabras resuenan como un juicio severo cargado de decepción y frustración. En contraste, Lynn aparece como la figura opuesta, eficiente, astuta, y con una sorprendente capacidad para traer nuevos proyectos a la empresa. Sus logros despiertan la admiración de todos, y pronto se convierte en la favorita para ocupar un puesto de mayor responsabilidad. Ante esta situación, la madre de Uri toma una decisión tajante: nombra a Lynn candidata a la vicepresidencia, mientras que relega a Egan a un puesto secundario, limitando su papel a tareas de apoyo. La diferencia en el trato es evidente, y aunque muchos podrían esperar una reacción airada de Egan, él sorprende a todos con su respuesta. Con serenidad y humildad acepta la decisión de su madre. No alza la voz ni muestra rencor. Simplemente promete que pondrá todo su esfuerzo en mejorar y cumplir con las tareas que se le asignen. Su actitud refleja no solo resignación, sino también una determinación silenciosa de crecer a su propio ritmo, aunque no cuente con la confianza de quienes lo rodean. Así, mientras Uri y Tutieu buscan la paz en la vida rural, el mundo empresarial de su familia se convierte en un tablero de intrigas y decisiones drásticas. Lynn avanza con paso firme hacia el poder. Egan lucha por demostrar su valía desde la sombra. Y la madre de Uri mantiene el control con mano de hierro. En la tranquilidad de la granja, la rutina parecía seguir su curso, hasta que la madre de Uri irrumpió con un aire de reproche. Con el ceño fruncido y la voz cargada de acusaciones, señaló a Tutieu como la culpable de que su hijo se hubiera alejado de la empresa. Según ella, era la presencia de esa joven la que lo mantenía atado a una vida sencilla, haciendo que Uri descuidara sus verdaderas responsabilidades. Uri, lejos de alterarse, mantuvo la calma. Con una mirada serena, intentó hacerle comprender que nada de lo que decía era cierto. Le explicó con firmeza que estar junto a Tutieu no significaba abandonar la compañía, pues él seguía pendiente de todos los proyectos junto a Egan, y nunca había dejado de asumir su papel en el negocio familiar. Más aún, confesó que la decisión de permanecer en la granja había sido completamente suya, porque había encontrado en esa vida un equilibrio que le daba sentido a todo lo demás. Pero las palabras de Uri no lograron suavizar el rostro endurecido de su madre.
Al contrario, sus ojos reflejaban una mezcla de desilusión y orgullo herido. Para ella, aquel hijo que antes parecía seguir tan fielmente sus pasos, ahora se mostraba distinto, demasiado independiente, casi irreconocible. Esa transformación le dolía y en su mente la culpable no podía ser otra que Tutieu. Con una voz helada lanzó una advertencia directa. No solo expresó su decepción hacia Uri, sino que además se dirigió a Tutieu con un tono cortante, casi amenazante, asegurándole que no iba a permitir que siguiera interponiéndose en el camino de su familia. Fue un gesto cargado de resentimiento que convirtió el momento en un choque entre dos mundos, el amor sencillo y sincero de Uri y Tutieu, contra la rigidez de una madre empeñada en preservar el poder y el control. Tutieu se quedó en silencio con el corazón oprimido por el peso de las acusaciones. Ser señalada injustamente, sentir que la consideraban un obstáculo en la vida de Uri, la hacía dudar de sí misma y de su lugar en aquella historia. Sus ojos apagados por la tristeza reflejaban un miedo profundo, el de convertirse en la causa de un distanciamiento entre Uri y su madre, o peor aún, entre Uri y su futuro. Uri, atento a cada gesto, comprendió enseguida lo que pasaba por la mente de Tutieu. Se acercó con calma, dejando atrás la tensión que aún flotaba en el ambiente, y con voz suave pero firme comenzó a hablar. Le recordó que nunca había descuidado la empresa, que junto a Egan continuaba revisando contratos, tomando decisiones y velando por los proyectos. Todo seguía bajo control. Pero lo que había cambiado era su manera de vivirlo. Ahora quería hacerlo sin renunciar a ella, sin tener que elegir entre el trabajo y el amor. Con un gesto lleno de ternura tomó sus manos entre las suyas, buscando que aquel contacto disipara la inseguridad. Mirándola directamente a los ojos, Uri le aseguró que no debía sentirse culpable. Lo que estaban construyendo juntos era lo que realmente le daba fuerza para enfrentar cualquier presión. Ni las exigencias de su madre, ni el peso de la empresa podían cambiar lo que él sentía. Mi amor por ti, dijo con la voz entrecortada por la emoción, no depende de nada ni de nadie. Ni de los negocios, ni de las imposiciones familiares. Estoy aquí porque quiero estar, porque contigo encuentro paz y sentido. Las palabras de Uri cayeron como un bálsamo en el alma herida de Tutieu. Poco a poco la tristeza que la envolvía fue dando paso a un tenue consuelo, a la sensación de no estar sola frente a los juicios ajenos. En su interior comprendió que el amor de Uri era lo bastante fuerte como para sostenerlos a ambos, incluso contra el viento de las críticas y la sombra de las dudas. A veces la vida nos coloca en una encrucijada en la que no basta con ser fuerte, sino que además hay que tener el valor de elegir con el corazón. Uri se encuentra justo en ese punto. De un lado, el peso de su empresa, los proyectos ambiciosos que requieren decisiones rápidas y acertadas, y la enorme presión de ocupar el cargo de subdirector, un puesto que lo mantiene constantemente bajo la lupa. Del otro lado, un mundo completamente distinto. La calidez de un amor sincero y la paz de una vida sencilla en el campo, donde los días se miden no por reuniones interminables, sino por el crecimiento de cada brote en el huerto. La tensión se hace palpable. Por un momento cualquiera podría pensar que Uri se siente atrapado, dividido entre el deber y el deseo. Pero en realidad su elección resulta sorprendentemente clara. Frente a todo lo que implica su carrera, Uri decide apostar por lo que de verdad llena su corazón. Quedarse junto a Tutieu, la mujer que le ha enseñado que la felicidad no siempre se encuentra en los números,
ni en los balances de una empresa, sino en los pequeños detalles del día a día. Cuidar juntos el jardín de verduras, compartir una sonrisa mientras riegan las plantas o preparar la tierra para la próxima cosecha, se convierte en un refugio donde Uri encuentra un tipo de plenitud que nunca había experimentado. No es que haya renunciado a su responsabilidad en la compañía. Sigue en contacto con su socio Egan y supervisa las decisiones importantes, pero entiende que el verdadero equilibrio consiste en no dejar que el trabajo lo consuma, hasta el punto de perder lo más valioso, el amor que comparte con tu tío. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hôm nay, ở trang trại, Uri và Tử Tiêu đang ngồi lại với nhau để phân chia công việc của hôm nay. Nhưng lúc này ở công ty, Egan đã bị mẹ của Uri trách mắng vì chưa ký được hợp đồng. Mẹ của Uri cho rằng Egan làm việc chậm chạp, liền quyết định giao chức vụ này cho Linh. Egan không phản đối, chấp nhận sự sắp xếp của mẹ Uri. Giữa lúc ấy, tại trang trại, mẹ của Uri đến tìm, trách móc rằng Tử Tiêu đã giữ Uri lại, khiến anh bỏ bê công ty. Uri bình tĩnh giải thích rằng anh tự nguyện ở bên Tử Tiêu. Đồng thời, anh vẫn theo sát công việc cùng Egan, không hề bỏ mặc công ty. Thế nhưng mẹ Uri vẫn thất vọng khi thấy con trai thay đổi, đồng thời dằn mặt rằng nếu Tử Tiêu còn bám dính thì bà sẽ không bỏ qua. Tử Tiêu buồn bã vì bị hiểu lầm. Uri nhận ra và nhẹ nhàng an ủi, khẳng định anh vẫn luôn quan tâm công việc, phối hợp với Egan, nhưng hiện tại đang muốn dành thời gian ở bên cô. Anh nắm tay Tử Tiêu, nói rằng tình yêu của anh dành cho cô không hề thay đổi.